Bueno, justamente en el marco de esta congregación de miles de personas que ayer se dieron cita en Durazno y bueno, ante los reclamos que presentaron, como bajar los costos del Estado, entre otros asuntos. En este marco recibimos hoy a la senadora Frente Amplista, Mónica Xavier, que también integra la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara Alta. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Bueno, ¿qué primera lectura hace de lo sucedido ayer en Durazno? Un poco lo hablábamos con el senador Bordaberry. Bueno, lo primero es decir que desde el punto de vista de que en un país democrático las movilizaciones, las expresiones populares están perfectas. Tiene que entenderse que cuando son movilizaciones pacíficas como la que ocurrió en el día de ayer, la ciudadanía, en los sectores que sean, tienen derecho a expresar sus reclamos, ¿no? Yo creo que hay que ver la convocatoria del día de ayer desde un punto de vista de los componentes de quienes asistieron efectivamente a esta convocatoria. Y son muy diferentes los sectores. Y me parece que nosotros tenemos que visualizar esa serie de demandas en función de aquellos sectores que tienen efectivamente dificultades. Mire, ayer mismo en la mañana estuvimos reunidos, la Comisión de Ganadería, trabajando con el Poder Ejecutivo, un tema que lo habíamos iniciado en diciembre, que tiene que ver con el fondo para el tema lechero. Allí hay asuntos que no dependen exclusivamente de lo que nosotros podamos modificar, aunque estamos trabajando para un fondo que ayude a que el endeudamiento de mucho tiempo que se agravó por el hecho de que hay una baja de precios en este momento y nosotros no definimos en eso, somos tomadores de precios y por tanto estas cosas ocurren cada tanto en este sector y estamos ocupándonos. O sea, yo lo que digo es desafío al senador Bordaberry a que hagamos una reforma de la Constitución y modifiquemos, porque es constitucional el receso, y además él sabe bien porque ha estado y además es uno de los senadores que efectivamente es muy trabajador. El receso es el 15 de diciembre, pero nosotros sesionamos hasta final de mes. Y en enero, en febrero, antes del 1 de marzo, del 15 de febrero, cuando se levanta el receso, según sea el año, estamos levantando ese receso y trabajando. Pero si eso forma parte de una reforma constitucional, yo tengo varios puntos más. Está haciendo referencia a uno de los reclamos que se mencionó ayer, de recortar partidas de prensa que reciben los legisladores. Eso no es constitucional. El receso sí es constitucional. Bordaberry tomaba ese guante hablando de un planteo que ya había hecho, ¿no? De acortar un poco la licencia. Bueno, pero de es la legisladores. Constitución, no depende de mayorías parlamentarias. Es la Constitución, no podemos confundir a la ciudadanía. Lo que creo es que desde el punto de vista de los otros gastos que se plantea que son excesivos, nosotros hemos estado siempre en la defensa de que los dineros públicos, cuando se nos asignan para ir a cumplir una función en representación del Parlamento, se debe rendir cuentas y se debe devolver lo que no ha sido utilizado. Hay una anécdota del senador Gargano que viene a devolver viáticos y le dicen: no, senador, acá no hay forma de hacerlo. No, ¿cómo no? Sí que hay forma, tiene que haberla. Si no la hay hasta ahora, dispongamos el mecanismo administrativo para que sí lo haya. Por tanto, desde ese punto de vista creo que es clarísimo, hay varias iniciativas además. Yo en particular no creo que sea por mecanismo legal, creo que es por un mecanismo administrativo que puede ser tan riguroso como la ley, pero la transparencia de los dineros públicos sin duda que es muy importante. El número de funcionarios públicos. A ver, esa enorme cantidad de ingresos se concentra esencialmente en la educación. Alguien puede pensar que cuando estamos incorporando niños de menor edad, cuando estamos haciendo que muchos adultos que no habían culminado sus estudios puedan hacerlo, cuando reclamamos, y efectivamente se hace, pero se debe hacer aún más, que quienes están privados de libertad puedan tener derecho a la educación. Todo eso supone funcionarios. Acabamos de regularizar un contingente de algunos cientos de
mujeres en particular, que hacía 20 años que estaban irregulares en el Estado. O sea, los auxiliares de servicio de las escuelas. A ver, que no las tengamos regularizadas, entonces no sumen en la cuenta, no quiere decir que no brindaran funciones para el Estado. Y como eso se regularizó mucha gente, también en el segundo rubro, que es el de la salud. No, el segundo rubro es seguridad. Obviamente no alcanzaba con sacar la mayor cantidad de funcionarios a las calles que antes realizaban tareas administrativas, se necesita más. Todos decimos que bien el PADO, queremos que el PADO esté en otras zonas. Entonces, educación, seguridad y salud se lo llevan todo. Ahora, todos queremos mayor cuerpo inspectivo en trabajo, todos queremos mayor cuerpo inspectivo en ambiente, todos queremos desarrollar algunas áreas del Estado que aún no tienen el significado y la robustez que deberían tener ¿Y para eso se requiere más ingreso de personal o se puede hacer una reingeniería con los recursos existentes? En esa reingeniería se está, pero pensemos una cosa, en un país que cuadriplica el Producto Bruto Interno, es muy difícil que el Estado siga siendo el mismo, ¿tá? Cuando se critica lo del Mides, bueno, había que tener un ministerio o íbamos a seguir con 40% de pobreza en este país sin tener políticas específicas. Entonces, hay que tomar la dimensión global de eso, porque un Estado que crece en más de una década 4 veces de lo que es su producto, un país que crece 4 veces su producto, no puede tener la misma estructura. Entonces, habrá que seguir achicando de lugares donde puede todavía haber excedentes. Y eso lo revisamos todos los años en las rendiciones de cuentas, cada 5 años en el presupuesto, y es dinámico, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente ha sido una preocupación, pero sin lugar a dudas lo que está fuera, bastante fuera de ese control, son las intendencias. Son 19 intendencias donde en muchos casos los mismos legisladores que critican a veces el tema del ingreso tienen a sus correligionarios intendentes con crecimientos explosivos a nivel de las intendencias. Y eso, la verdad, que es una parte muy importante que debemos incorporarlo. De la misma manera que los salarios. Nosotros propugnamos el equilibrio y el topeo de los salarios y no tuvimos de parte del Partido Nacional correspondencia en ese sentido, y en las intendencias todos sabemos que existen salarios terriblemente altos y desproporcionados. También se mencionó la flota de autos oficiales y al servicio del Estado, de bajarlo a la mitad. ¿Qué le parece ese reclamo? Si hay mejor servicio público y si podemos ir todos en un servicio público, lo prefiero a tener que manejar ida y vuelta desde el trabajo. Me parece que esa es una cuestión donde hay que tender a ser mucho más racional y donde muchas veces depende de eso que a veces la gente le llama la atención. Ay, ¿usted toma ómnibus? Sí, claro. Muchos legisladores, algunos toman siempre ómnibus y otros muchas veces, o la mayor cantidad de las veces manejamos y otras veces tomamos algún ómnibus. Pero ojalá pudiéramos tener, y esto es... O sea, ¿está de acuerdo con bajar la flota oficial de autos? Bueno, ajustándolo a las necesidades. Yo no estoy de acuerdo con ninguna forma en la que no se utilicen adecuadamente los dineros del Estado, sino que eso supone transparencia, eso supone austeridad y además racionalidad y proporcionalidad con las exigencias que se deben cubrir. Se está pidiendo más que nada una señal, ¿no? Porque muchos de estos cambios tampoco van a mover la aguja del gasto del Estado. Sin duda que no, pero me parece que lo más importante es tomar en los diferentes sectores las realidades. Nosotros estamos haciendo, como le decía, una ingeniería producto de una iniciativa del Poder Ejecutivo, la cual el Parlamento viene modificando, y ayer tuvimos una buena respuesta. ¿Para qué? Para que aquellos sectores, como en este caso es el lácteo, que vive una coyuntura muy particular, pero hay otros, por ejemplo, con la cuestión climática, sabemos que hay cultivos de invierno que no tuvieron el suficiente frío como para que hoy haya una cosecha adecuada. Todas esas cosas requieren de medidas específicas, y nosotros estamos pensando y trabajando para que a la coyuntura, por ejemplo, aquel que invirtió, se endeudó
pero después tuvo un desajuste en materia de precios, se le pueda dar un respaldo a través de fondos, de fideicomisos, que eso dé garantías para que después los créditos en el Banco República, en particular créditos que son de muy baja exigibilidad, pero esencialmente tienen tiempos mucho más adecuados, puedan ser una garantía para estos trabajadores. Entonces, habrá sectores donde la tarifa de UTE es esencial y así como a cada uno de nosotros nos mejora el gasto, saber que lo debemos utilizar en determinados horarios, hay sectores productivos que pueden ajustarse a determinados horarios y con ello poder hacer una rebaja específica. Ahora, no hay forma de que con relación al tema del dólar y el valor que puede servir a algún sector, el conjunto de la sociedad pueda verse realmente complicada por un dólar tan elevado. Y eso, bueno, habrá que mostrar los análisis, los estudios para demostrar que esa no es una propuesta viable para el conjunto de la sociedad. Entonces, atención específica, soluciones específicas, pero mirar el conjunto de la sociedad. Y yo me hago cargo porque ha sido una consigna de nuestros gobiernos y una concepción, un solo Uruguay, claro. Y ha venido desde el gobierno nacional mejorando incluso todas las transferencias en tiempo y en montos para los gobiernos subnacionales para que efectivamente haya un desarrollo. Y en cada ley que pensamos desde el punto de vista del desarrollo productivo, hay siempre una contemplación de que el interior efectivamente reciba la mayor inversión extranjera directa, tenga la mayor radicación en las zonas. Un ejemplo, además, en materia de política educativa, el que la universidad tuviera un presupuesto adecuado para descentralizar algo que fue históricamente una propuesta, hoy hace que haya muchas carreras, muchos jóvenes que no vienen a Montevideo y pueden quedarse en su zona y pueden ser, además, tener carreras que apliquen al desarrollo productivo de su región. Entonces, yo me hago cargo de que se deben escuchar todos los planteos, todas las reivindicaciones y se seguirá trabajando para que específicamente cada sector pueda tener mejor performance. Ahora, hay medidas que, como le digo, la que tiene que ver con la cuestión del dólar no tiene ninguna resistencia, ninguna asidero para que pueda suponer una ventaja para el conjunto de la sociedad. Senadora, usted mencionaba el fondo de la leche, es algo que se viene trabajando desde hace tiempo, que de alguna manera quedó ahora mezclado con los reclamos, pero ya venía trabajándose de antes. Con mucho involucramiento de las gremiales, ¿no? Ayer nos reunimos, el jueves nos volvimos a reunir, el senador Bordaberry, preocupado por estos temas, puede incorporarse como cualquier legislador a las comisiones, porque el jueves volvemos a recibir a las gremiales que hicieron estos reclamos que el Ejecutivo tiene. ¿Y por qué hubo ahora esta explosión de reclamos cuando ya se venía trabajando en uno de los sectores más afectados y que, bueno, que se reflejan sus reclamos también en lo que pasó ayer? Yo creo que, como decíamos, acá hay diferentes intereses, hay diferentes necesidades, hay gente que ha planteado claramente que esto tiene que suponer la finalización del gobierno del Frente Amplio. Y acá queda claro que en un país que redujo de 17 a 12 la diferencia entre el sector menos pudiente de la sociedad y el más pudiente, hay sectores que podrían haberse enriquecido más de lo que ya se enriquecieron y que piensan desde el punto de vista de su interés. Y esa es una cuestión de clase que es así, y habrá expresiones que pongan en conflicto diferentes sectores de la sociedad. Nosotros tenemos que velar por una sociedad que sea más homogénea, porque, entre otras cosas, este crecimiento indiscutible, ¿no? No lo dice el Frente Amplio, lo dicen todos los números y lo dicen todos los organismos que evalúan el desempeño de nuestros gobiernos, lo que tiene como objeto es crecer con inclusión. Y bueno, hay gente que ha criticado las políticas sociales, ahora recogieron un poco la piola porque era una barbaridad decir que se recorte por el lado de las políticas sociales, pero no fue un exabrupto de uno.
bien sabemos que existe mucha gente que cree que no hay que tener ese tipo de políticas sociales. Había 40% de pobreza. Lo volveríamos a hacer sin duda, porque hoy hay menos de 10% de pobreza. Pero tenemos aún una exigencia de acelerar el paso, porque ese menos de 10% de pobreza tiene mucho componente de niñas, niños y adolescentes. Y eso nos encadena en el desarrollo como sociedad por mucho tiempo. En este sentido de lo que usted dice, ¿cree que parte de los reclamos de ayer tenían más bien tinte político? ¿Qué evaluación de parte hace? de algunos sectores, sin lugar a duda. Y del fogoneo, Y de la proclama principal. Y del fogoneo que hubo de sectores políticos hacia los planteos que se hacían por parte de este sector autoconvocado, también. Pero una cosa son los reclamos legítimos de determinados sectores que tienen efectivamente problemas y tenemos que solucionarlos. Y otra cosa es la gente que, bueno, está en campaña desde el otro día que el Frente ganó. Y eso es así. ¿Ayer y es fue parte de la campaña realidad. en su No, entender? no, yo no estoy, le estoy diciendo, no puedo hacer tabla rasa con esto y me importa mucho rescatar la realidad de quienes están haciendo un reclamo justo y un reclamo que hay que atender. Después están los intereses partidarios y yo no me quejo. Lo único que tengo el derecho, el mismo derecho que tienen otros, a decir hay que terminar con los gobiernos del Frente Amplio. Hace un año que se viene diciendo eso, ¿no? Los mismos dirigentes que hoy dicen se agota el ciclo frente amplista. Bueno, están en su juego. De la misma manera, nosotros vamos a defender porque creemos que este ha sido el proyecto que ha tenido mejor desarrollo y mayores posibilidades para el conjunto de la gente. ¿Qué piensa de la asistencia? Ayer en un momento de la mañana hablábamos de 50.000 personas que iban a ir, en el correr de la tarde se habló de 20.000, ahora se habla de un poco menos incluso. Para mí no es un tema determinante. Hubo fotos trucadas que circularon en las redes en el día de ayer. En reiteración real, además. A ver, eso no me parece que sea determinante. Fueron igual miles de personas. Hay reclamos que son reales. Bueno, las expectativas cuando uno organiza una actividad a veces se ven colmadas, desbordadas o frustradas. Eso lo evaluarán ellos. Yo no hago del número de asistentes, que fue de cualquier manera importante, cuestión para darle o no legitimidad a los planteos. Hay una emergencia, una necesidad de respuestas y sobre todo de señales, en mi opinión, rápidas. Sí, pero yo creo que esto no es cosmética, ¿eh? Esto no es cosmética, esto no es ir y decir, ay, bueno, entonces, ¿saben qué? Reduzco, mi partido tiene esa propuesta de hacer una reducción de salarios a nivel de los cargos altos, que no fue tomada en cuenta, y aprovecho a decir, mucha de la financiación de nuestros partidos está encubierta por nuestros salarios. Si aprobamos la ley de financiamiento de partidos políticos, vamos a transparentar mucho mejor la cosa, porque la gente nos dice, ¿y a mí qué me importa que financies tu partido con tu salario? Tiene razón. Pero como acá me parece que hay un planteo esencial, que así como empezábamos diciendo las libertades de los ciudadanos para expresarse en una sociedad democrática libremente y pacíficamente por sus reclamos, también yo quiero decir, cuidemos la democracia, cuidemos la política. Hoy se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo con tal o cual partido, tal o cual senador. Ahora, cuando vemos que hay riesgo para la democracia en el mundo, cuando vemos que hay niveles de confrontación importantes, pensemos en lo que tenemos nosotros, rescatémoslo, cuidémoslo y siempre puede ser mejor. ¿Es peligroso una puertita que se abrió quizá ayer con...? No, lo que es peligroso es la arenga antipolítica. El que se vayan todos. Que no es defender el corporativismo. Efectivamente, el que se vayan todos, ¿en qué termina? En el desbarranco. Entonces me parece que Uruguay tiene una democracia muy sólida, seguimos, así como en otros indicadores, rankeando muy bien, rankeando muy bien en democracia, en libertad de prensa, en inclusión social, y esas son cosas que es capital de todos los uruguayos y las uruguayas. Entonces, hacer discursos antipolítica no es un camino beneficioso. Critiquemos a la política como se critica cualquier actividad y mejoremos
la actividad de cada uno de nosotros. Pero ojo al piojo. Ya para terminar, ¿cuánta mella le puede hacer esto al gobierno, a este gobierno del Frente Amplio? Bueno, a ver, yo creo que esto no reduce el nivel de aceptación del gobierno, salvo que el gobierno mirara para el costado, cosa que no va a hacer, no hizo, no hace, pasaba ni esto, hará. el gobierno actuaba igual, quizás no en la lechería que ya se venía trabajando, pero en las otras medidas que se reclamaron, como rebaja del gasol, como rebaja de la energía eléctrica. En ese sentido, el presidente de la República ya había comprometido, y todos sabemos que hubo varias reuniones trabajando estos temas. Lo que sí es cierto es que no siempre es fácil de lograrlo, porque que Uruguay esté todo electrificado es parte de determinado plan en el que obviamente hay una jerarquización de que es importante que llegue la luz a cualquier rincón, porque así como nosotros tenemos heladera, todo el mundo tiene derecho a tener sus alimentos adecuadamente conservados. Entonces, el presidente de la República está sistemáticamente buscando estas alternativas porque efectivamente de la colocación de nuestros productos en el mundo, de tener mayor productividad, depende el bienestar de todos, depende seguir en ese crecimiento. Y ya para cerrar, vital, porque para nosotros crecer es esencial para poder distribuir. ¿No hay una autocrítica de qué se pudo haber hecho mejor? Siempre. ¿En qué, por ejemplo? Por ejemplo. Soy mala, algún aspecto así concreto. Tomemos otra vez el ejemplo. Este fondo que todavía seguimos buscando alternativas, podríamos haberlo votado en diciembre. ¿Y por qué hubiera no se tenido votó en imperfecciones. Y bueno, porque, por ejemplo, había reclamos de que se incorporaran los sectores que no tienen deudas bancarias. Entonces, esas no son cosas fáciles, no es escribir una frase y decir, y después alguien se arregla. Claro. No es progreso manuscrito esto. Esto hay que encontrar la forma en que el Estado puede efectivamente garantizar cosas y lo público y lo privado generar una sinergia. Pero además son elementos dinámicos. No es cierto que hace 50 años el campo está igual. Por favor, a ver, cualquiera de nosotros que ha circulado habitualmente por el país o episódicamente sabe los periodos que hemos pasado en donde uno podía ir de acá a Bella Unión con el tiempo y la velocidad perfectamente previstos a la salida. Hoy la dinámica a derecha y a izquierda de las rutas y en las propias rutas es completamente otra. No se crece 4 veces porque se acomoda un número, Se crece 4 veces en el producto porque se trabaja y porque lo trabaja la gente. Entonces, yo para los reclamos legítimos de la gente que quiere mejores condiciones para trabajar, para que este país siga siendo un país el mejor que tengamos para nuestra gente, voy a buscar siempre alternativas. Ahora, si hay sectores que han sido beneficiarios de la mejor temporada turística y adhieren solidariamente a estos planteos, bueno, me parece que ahí se están filtrando otras cosas y eso no puede desmerecer lo legítimo de los planteos de estos otros sectores. Senadora, muchas gracias por el tiempo. Un gusto.